En la historia del fútbol hay equipos que nos han dejado deslumbrados con sus títulos, trofeos y victorias inolvidables. Brasil nos dejó el juego bonito con la magia de Pelé y la creatividad de Ronaldinho. Alemania nos dejó su disciplina, con leyendas como Beckenbauer, Müller o Matthaus. Italia perfeccionó la defensa con su Catenaccio y figuras como Maldini y Baresi. Pero hubo un equipo que cambió el fútbol sin la necesidad de ganar un mundial. Un equipo que no solo jugaba, sino bailaba con el balón. Que no solo atacaba, sino que asfixiaba a sus rivales con su presión inhumana. Un equipo que dejó un legado en cada generación de jugadores, en cada club que adoptó su filosofía, en cada entrenador que aprendió de su estilo. Ese equipo fue la Naranja Mecánica de Holanda. Esta es la historia de un equipo que no solo llegó a la final de un mundial, sino que hizo una revolución. La historia de cómo el fútbol pasó de ser un deporte físico a ser arte. La historia de Johan Cruyff, Rinus Michels y el fútbol total. Esta es la verdadera historia de la Naranja Mecánica. Antes de los años 60, Holanda no era una potencia en el fútbol. De hecho, era un país irrelevante, en el deporte, claro. Sus participaciones en torneos internacionales eran escasas, y cuando enfrentaban a selecciones como Alemania, Italia o Brasil, eran simplemente un equipo más en el camino. No tenían títulos, no tenían estrellas, no tenían una identidad futbolística. Pero todo cambió con la llegada de un genio, Rinus Michels. Michels fue más que un entrenador, fue un revolucionario. Él entendió que el fútbol podía ser algo más que táctica y fuerza, que no se trataba solo de defender bien o de tener un delantero goleador, se trataba de jugar como una máquina perfecta. Bajo su dirección, el Ajax de Ámsterdam empezó a desarrollar un nuevo estilo de juego que desafió todo lo que se conocía hasta el momento. Posiciones intercambiables, los jugadores podían cambiar el rol en cualquier momento. Presión alta, no había que esperar al rival, había que asfixiarlo. Ataques constantes, no había un delantero fijo, todos atacaban. Y defensa adelantada, los defensores jugaban casi en el medio campo. Con este sistema, el Ajax arrasó en Europa, ganando 3 Champions League consecutivas, 1971, 1972 y 1973. Y cambiando para siempre la forma en la que se jugaba el fútbol. En medio de esta revolución aparecieron nombres como Johan Cruyff, que lideró totalmente el equipo. Cruyff no era solo un jugador, era un visionario. Desde pequeño, en las calles de Ámsterdam, mostró un talento fuera de lo normal. Su inteligencia dentro del campo era inhumana. No solo tenía una técnica impresionante, sino que veía el juego unos segundos antes que los demás. Bajo la dirección de Michels en el Ajax, Cruyff se convirtió en el líder de un equipo que no tenía comparación. Era rápido, ágil, letal en el área, pero sobre todo era un genio. Cuando el Ajax dominó Europa, Michels y Cruyff sabían que era la hora de llevar la revolución a la selección nacional, y así nació la Naranja Mecánica. Holanda llegó al Mundial de 1974 con un solo objetivo: hacer historia. Desde el primer momento demostraron que eran diferentes a cualquier equipo que se hubiese visto antes. Ganaron 2-0 a Uruguay, empataron con Suecia, golearon a Bulgaria 4-1 y en la fase final se enfrentaron a los gigantes del fútbol y a cada uno lo destruyeron. Argentina con un 4-0, Alemania Oriental, a quien ganaron 2-0, al igual que Brasil. Holanda llegaba a la final como el equipo más temido del torneo, pero un 7 de julio de 1974, en el Estadio Olímpico de Múnich se disputó la final, Holanda contra Alemania. Desde el primer minuto, Holanda dejó al mundo con la boca abierta. Sin que los alemanes tocaran el balón, hicieron una jugada perfecta y ganaron un penalti en menos de 2 minutos. Todo indicaba que Holanda sería el campeón del mundo, pero Alemania no se rindió. Empataron con un penalti de Paul Breitner y Gerd Müller, el mejor delantero del momento, marcó el 2-1. Holanda atacó sin parar en el segundo tiempo, pero Alemania resistió. El partido terminó, Alemania fue campeona, pero el mundo no recordaría a los alemanes, sino a la Naranja Mecánica que destruyó totalmente en ese mundial. La historia de la Naranja Mecánica no terminó en la final perdida contra Alemania, aunque el mundo los aclamó como los verdaderos revolucionarios del fútbol. Lo que vino después fue un camino lleno de altibajos, despedidas y la consolidación de un legado que aún perdura en la historia del deporte. Cruyff tenía el mundo bajo sus pies, era el mejor jugador del planeta y cualquier equipo soñaba con ficharlo, pero sorprendió a todos cuando dejó el Ajax y fichó por el Barcelona en 1973, incluso antes del Mundial. Y a pesar de que no jugó el Mundial de 1978, Holanda volvió a llegar a la final, demostrando que la Naranja Mecánica era más que un solo hombre.
Más tarde, en los años 80 y 90, Cruyff se convirtió en el entrenador del Barcelona y creó el Dream Team. Ganó la primera Champions del club en 1992 y sentando las bases del estilo de juego que influenciarían a Guardiola, Xavi, Iniesta y Messi. Cruyff no solo fue un jugador histórico, fue el arquitecto de la filosofía del fútbol moderno y demostró que no solo él, sino la naranja mecánica había dejado una influencia para toda la historia. La naranja mecánica no ganó un mundial, pero cambió el fútbol para siempre. El equipo de Cruyff y Michels demostró que el fútbol podía ser arte, belleza y técnica. Hoy, cada vez que vemos un equipo que juega con posesión, precisión, presión alta y un ataque constante, estamos viendo el reflejo de aquella Holanda de 1974. No fueron los campeones del mundo, pero fueron los campeones del corazón de todos los amantes del fútbol, porque el verdadero legado no se mide en copas, sino en la huella que dejas en la historia. Bueno amigos, este ha sido todo el video y si les ha gustado no olviden darle like y suscribirse y déjenme en la cajita de comentarios si ustedes creen que la naranja mecánica revolucionó el fútbol moderno y si al día de hoy sigue dejando huella en cada equipo que juega este hermoso deporte. Nos vemos en un próximo video.